Empezamos por definir la contabilidad desde un punto de vista técnico, y podríamos decir que es el conjunto de procedimientos o de técnicas que se deben realizar para registrar, procesar y resumir los hechos de carácter económico-financiero, que pueden ser referidos tanto a una empresa, a una organización, a un país, como también a unidades económicas individuales. Es decir, es una sucesión de anotaciones numéricas que recogen lo que sucede en una unidad económica. La importancia o el tamaño de la unidad económica no es relevante. De hecho, se utiliza prácticamente igual para una empresa, que es una entidad creada para desarrollar una actividad económica a través de la participación en el mercado de bienes o de servicios con un ánimo de lucro, es decir, con un claro objetivo, obtener beneficio o crear valor para sus accionistas. Pero la contabilidad es imprescindible también para una organización, entendida como una agrupación de personas con el interés de cubrir necesidades sociales, por ejemplo, partidos políticos, sindicatos, clubes deportivos o incluso ONGs. Pero la contabilidad también la necesitan los países para gestionar y llevar a cabo sus presupuestos. Y no olvidemos que ese control y registro lo necesitamos también las personas a nivel particular, las familias, que también somos unidades económicas independientes y que por tanto debemos anotar, conocer y gestionar nuestro dinero, lo que llamamos economía doméstica, y que es la unidad económica básica y fundamental. A nivel empresarial, los objetivos más importantes serían, por un lado, reflejar y dejar constancia de la riqueza patrimonio y por otro, reflejaría la capacidad de generar esa riqueza, es decir, el registro de las transacciones que realizamos en nuestra actividad y de los resultados obtenidos en esa actividad comercial. A nivel personal, también necesitamos conocer a qué necesidades debemos hacer frente y con qué recursos contamos para ello. Sin este control nos arriesgaríamos a agotar nuestros ingresos a mitad de mes o desconoceríamos si el importe del préstamo que nos concedió el banco para comprar nuestra vivienda y aún nos queda una cierta cantidad por devolver. No es una técnica reciente, todo lo contrario. La palabra contabilidad proviene del verbo latino coputare, que significa contar. Es en realidad un verbo con doble acepción y puede referirse tanto en el sentido de sacar cuentas como también en el sentido de relatar o de referir un suceso. Y esto es porque la contabilidad registra y anota y lo hace en un orden cronológico. Por tanto, podríamos decir que es una forma de relatar o de referir los acontecimientos comerciales que suceden dentro de la empresa. Indicar también que la persona que gestiona y registra la contabilidad se conoce con el nombre de contador o contable, que por cierto tiene un origen muy similar, en este caso del término latín computator. Es un adjetivo que hace referencia a la persona que cuenta. Pero, ¿cuál es el origen de la contabilidad? La contabilidad existe desde que el hombre se dio cuenta que con su memoria no era suficiente para guardar la información necesaria. Hace más de 7000 años aproximadamente, los pueblos dejan de ser nómadas y toman conciencia del sentido de la propiedad. Y por tanto, el hombre necesita la primera información mercantil. ¿Cuántas ovejas tengo? ¿Cuántos metros de tierra me pertenecen para labrarla? ¿Cuánto trigo he recolectado? ¿Cuántos días de trabajo he utilizado? Etcétera, etcétera. La contabilidad aparece, por tanto, en la historia como resultado de la expansión comercial. La contabilidad y su técnica están ligadas al desarrollo del comercio, de la agricultura y de la industria como actividades económicas. Desde su comienzo se buscó la manera de conservar el registro de las transacciones y de los resultados obtenidos de la actividad comercial. De hecho, los arqueólogos han encontrado en las civilizaciones del Imperio Inca, del Antiguo Egipto y en Mesopotamia variadas manifestaciones de registros contables, que de una manera muy básica, pero constituyen un registro de entradas y salidas de productos comercializados. Una de las muestras más antiguas de la contabilidad es una tabla de barro datada en el año 2040 a.C., redactada en escritura cuneiforme y que contiene un balance de una explotación agrícola en Mesopotamia, y ya cuenta con una descripción detallada de las materias primas y de los días de trabajo utilizados. Según la documentación de la época, entre los 40 hombres que acompañaban a Colón en sus viajes a América ya había un contador de cuentas. En la actualidad, ¿podemos imaginar un mundo sin contabilidad? La respuesta claramente es no. Todo debe estar anotado y registrado. Por ejemplo, pensemos en el banco donde tenemos nuestros ahorros.
¿Qué pasaría si no hubiese un registro exhaustivo y no estuviese anotado lo que pagamos con cargo a nuestra cuenta? El recibo de electricidad, las compras del supermercado, la gasolina, el alquiler de la casa, el préstamo de coche. ¿Cómo podríamos saber el dinero que tenemos en cada momento? Y no solo nosotros, esto ocurre con cada uno de los clientes del banco. De no existir la contabilidad y el registro sería un caos total. Una de las mayores amenazas que existen es el borrado de los registros contables. De hecho, las empresas cuentan con dispositivos para tener copias de seguridad y evitar esta circunstancia, que sería una verdadera catástrofe. Hay que decir que la práctica contable ha ido evolucionando lentamente, porque inicialmente los antiguos comerciantes anotaban sin ningún orden particular las diversas operaciones que precisaban recordar. Simplemente anotaban el número de ovejas, de cabras, de caballos, de camellos o el dinero que tenían. Pero posteriormente fue mejorando poco a poco hacia un sistema contable de partida simple. A medida que la actividad comercial crecía y el número de anotaciones aumentaba, los comerciantes y prestamistas necesitaban ir desglosando y organizando sus anotaciones, de modo que agrupaban las operaciones con alguna característica en común. Por ejemplo, anotaban en un grupo los caballos entregados, en otro el dinero prestado, en otro la leche obtenida de las ovejas, las tierras, y así con el resto de productos. Es lo que conocemos con el nombre de sistema de partida simple, también conocido como contabilidad de caja. Técnicamente es muy sencilla, solo se registran entradas y salidas para obtener un saldo final. En cualquier empresa actual no se anotarían todas las propiedades en una misma lista, sino que se relacionarían, por ejemplo, de esta manera. Por un lado, los vehículos que tenemos, por otro, la maquinaria, por otro, las facturas pendientes de cobrar a nuestros clientes, o el dinero disponible. Un ejemplo de partida simple serían las anotaciones que nosotros hacemos con nuestro sueldo. Se trata solo de anotar la entrada del salario y las salidas de dinero realizadas, y la diferencia que se obtiene es el saldo final, que se supone que debe coincidir con el dinero que tenemos en nuestro bolsillo o en nuestra cuenta bancaria. ¿Pero qué ha ido ocurriendo? La expansión del capital productivo y el desarrollo de los préstamos hacen necesaria la elaboración de un sistema contable más sofisticado, y entonces surgen las necesidades de reflejar los créditos y los débitos de las personas, lo que deben y lo que nos deben. De los primeros registros que constan de finales del siglo XV, encontramos la publicación de Fray Lucas Paciolo, considerado el padre de la contabilidad moderna, y los encontramos en su libro La Suma, donde ya dedica 36 capítulos al estudio de la contabilidad, y explica e introduce la partida doble como mecanismo contable. Es un conjunto de cuentas que condujo a la elaboración del sistema contable de partida doble. Este es el método de registro de operaciones más usado en la contabilidad actual. El sistema de partida doble consiste en realizar dos anotaciones que afectan como mínimo a dos conceptos. Con este sistema no puede haber una anotación sin su pareja, es decir, quedará registrado el valor de lo que tenemos y su origen. La idea es que no hay origen sin destino ni destino sin origen. Si compramos un coche es porque alguien nos habrá vendido. Si solo anotamos que hemos comprado un coche y no anotamos si lo hemos pagado y cómo, o si todavía lo debemos y a quién, es evidente que nos está faltando información. O vemos otro ejemplo, si sale dinero del banco, que este sería el origen, en algún sitio lo habremos ubicado o a alguien se lo habremos entregado, ese será el destino. Y por tanto esto es lo que se conoce como partida doble en contabilidad. Por supuesto, y como vemos en el ejemplo, de esta forma, el valor de lo que tenemos debe ser igual al valor de las anotaciones que reflejan su origen. Pongamos varios ejemplos. Tenemos un vehículo por valor de 20.000 unidades monetarias y el origen ha sido un préstamo del mismo importe. Tenemos máquinas que han tenido su origen en el dinero en efectivo, o el origen de las facturas de mis clientes es el trabajo realizado. Y por último, el dinero en efectivo que yo poseo ha tenido un origen, el pago realizado por mis clientes.